Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer compartir con ustedes esta horita de conversación, de entrevistas, de comentario. Por ahí también se escapan las risas porque no hay que perder la oportunidad de sonreír. Un abrazo para ustedes, gracias a la 96.5 en Guayaquil y Santa Elena, que pueden escucharnos, 98.7 en El Oro, en todas nuestras plataformas, para compartir un día más o un día menos, depende de cómo lo veas, Juan Sebastián Iturralde. Un día más. Un día más. Siempre un día más. Siempre más. Sí, siempre no más. Sé, y contigo todo suma. Ay, Dios, hazme el favor. Pero como todos venimos con fecha de caducidad, sino que de vencimiento, lo que no sabemos es cuándo. Sí. Así que no sé si aplique el más o el menos. Pero independientemente de eso hay que disfrutarlo. Por supuesto. Hay que hacer que valga la pena. Esta es mi nueva frase con la que me levanto. Y levanto a los seres que amo. A mí no me ha llegado la frase. Bueno, ahora te voy a levantar con eso. Hay que levantarse agradecidos y hacer que el día valga la pena. Sí, claro. Hay que hacer que valga la pena. Y hacer que ese día valga la pena significa hacer las cosas bien, ser afectuoso con las personas, ser empáticos, proporcionarte algo nuevo, aprender algo nuevo o tratar de contarle a alguien algo que le pueda ayudar. Enseñar, no sé, me parece una palabra como que media pesada, ¿no? Pero sí, pasa. Te entiendo. Me quedo más con aprender algo, sí. ¿no? Un día no aprendido no es un día ganado. Ese sería un día menos. me gusta. A ver, me cambió un poco la frecuencia porque, no la 96.5, o sea, déjela ahí quietita, pero porque venía con otros comentarios, pero los vamos a ir entrelazando el día de hoy. El presidente de la República da una entrevista en la colega Radio Centro, varios entrevistadores estuvieron acompañándolo. Yo, como esto estaba al aire en ese momento, mientras yo estaba en el canal, pude ir tomando ciertas notas no completas. No vi toda la entrevista, por eso me comprometo a reescucharla, pero sí quiero compartirles lo que pude escuchar y que me quedan como interrogantes, porque, a ver, más allá de que el presidente habló de un programa de recuperación que se llama Firmes con Noboa, dirigida a las provincias y a los cantones que estuvieron afectadas directamente por esta paralización de 31 días, de cómo van a ser, 50 millones, que van a trabajar con crédito, con moratoria, bancos públicos y bancos privados, con una campaña turística, 16 millones, sí, y que van a ser dirigidos justamente para esa recuperación. Evidentemente, pues el eje estaba en esta consulta, que estamos a nadita de ir. ¿Ya? Según las encuestas, alrededor de un 50%, de un 40% las personas conocen que todas las preguntas, el resto están divididas entre conozco un par, conozco un tantín nada más. Pero lo que habría más la expectativa sobre esa entrevista, hablando personalmente, era que se ampliaran las declaraciones que ha ido soltando el presidente en las dos entrevistas anteriores. Sobre la constituyente. Yes. Sí, primero con Miguel Rivadeneira en EXA y luego con Fernando del Rincón. Sí. Le ha ido incrementando y ahora le incrementó un par de detallitos más. Pero yo me quedé con dudas, por eso digo que debo revisar la entrevista nuevamente. Y déjame, porque acá lo tengo anotado, se lo comenté a alguien a quien aprecio mucho, aunque tenemos por lo pronto criterios divididos o separados, estamos antagónicos. Bueno, yo que escuchaba al presidente, él se refería a la necesidad en esta nueva constitución, si es que el pueblo ecuatoriano dice que sí, de mantener los derechos, todos los derechos, incluso de la naturaleza. Aquí sí hay que hacer una salvedad porque una de las aclaraciones que ha hecho el presidente en estas dos entrevistas previas era no lo relacionado a las personas privadas de libertad, pero en esta oportunidad dijo se mantendrían todos los derechos, incluso los de la naturaleza. Sí, que primero pondría los de los ciudadanos y los de la naturaleza. Ya, pero va a mantenerlos. Sí. Ya, entonces yo decía, ok, check, mitad de la Constitución pasa, exacto, decía yo. De los 180 artículos. Que sí, que me repito que serían 180 artículos. Pero lo otro, cuando le pregunté, creo que fue Carlos de Tomaso, el doctor Carlos de Tomaso, que le pregunta sobre modificación, yo no exactamente, no te voy a repetir la pregunta, pero decía sobre la necesidad de hacer cambios en la Constitución para que se permita la inversión extranjera. Entonces el presidente
presidente dijo que hoy no ve impedimentos, hoy para él no existen impedimentos para la inversión extranjera en sectores estratégicos. Mencionó una empresa en particular que tiene inversión. Entonces yo me pregunto, y es una pregunta con total honestidad, si el eje fundamental era que esta Constitución es en extremo garantista y las garantías están en la parte de los derechos y que esa no se va a cambiar, y que otra necesidad de cambiar la Constitución era para dar apertura a nuevas inversiones en sectores estratégicos bajo el control del Estado, y el presidente no ve impedimentos en eso, entonces dime a qué vamos. María Fernanda, me quedo con la parte que dices que después de la entrevista te quedaste con dudas. Sí. Después de ver una entrevista del presidente, por lo general yo siento que la gente se queda con dudas por su forma de responder y a veces de contradecirse, porque tal vez en algún momento mencionó que necesitamos una constitución que permita más la inversión privada y ahora tal vez está diciendo otra cosa, ¿no? Y mañana la línea puede ir también diversificando, tal vez dependerá de las encuestas, tal vez dependerá de lo que le diga la SECOM, la ministra de Comunicación, la Secretaría de Comunicación o lo que fuese. Lo importante aquí, que es lo que yo creo que él está haciendo, es medir fuerzas. Okay. Es medir fuerzas y por ahora la mayoría de las encuestas dice que va de manera positiva. Y lo de los asambleístas, por ejemplo, la pregunta de los asambleístas es como más sencilla ganarla. La difícil es la de la Constitución. Ahora. ¿No, verdad? Y esa es la que yo creo que deberían de estar centrándose ¿en qué decir? Él y la oposición. Sí. Ok, se le preguntó, perdón, soy yo. Perdón, se le preguntó también, ya vamos con nuestro entrevistado, cerramos brevemente con este tema. Se le preguntó sobre el federalismo, sobre las autonomías. También, entonces él decía que no necesariamente, como pasaba en otros países, que eran más de países más grandes, mayor extensión, donde había diferencias y un sinfín de elementos que hoy no permitirían hacer federal al Ecuador. Sin embargo, hay que recordar que en la Constitución actual sí se permite que tú puedas tener unidad en un solo gobierno. Podríamos fácilmente ser Guayas, puedes tener El Oro y puede ser Azuay, Santa Elena, se me ocurre. Eso, no sabía, eso sí, claro que se permite. Claro que se permite en la actual Constitución. Entonces, tienes que la autonomía, pues no necesariamente, pero sí habló quizás de revisar o de aumentar las competencias para los gobiernos autónomos descentralizados. Se refirió al arbitraje internacional y puso de ejemplo República Checa. Habrá que revisar República Checa, cómo está, qué es lo que contiene en sus leyes alrededor de este arbitraje internacional. Se le preguntó puntualmente si una corte constitucional o una sala constitucional. Él dijo sala constitucional. Tenemos que revisar qué significa y cuáles serían los limitantes y las diferencias con la corte constitucional. Y hasta ahí llego, pero prometo ampliarlo en la repetición de la escucha de la entrevista del presidente el día de hoy. Ahora sí vamos a la entrevista. Nos acompaña el abogado César Poveda, él es coordinador legal del municipio de Guayaquil. Hablaremos sobre el caso ATM. Abogado, gracias por estar con nosotros. Tenga buenos días. María Fernanda, es un gusto para mí estar aquí con usted y con Juan Sebastián. Gracias a usted por atendernos. Primero, cuéntanos un poco de su rol. ¿Qué representa usted en la ATM? En la ATM no. No. Soy el coordinador general legal del municipio de Guayaquil. Okay. Trabajo mancomunadamente como el enlace jurídico administrativo entre el despacho de la máxima autoridad, que es el alcalde de Guayaquil, y el procurador síndico municipal, que es el abogado Francisco Mendoza. Okay. El caso puntual es sobre el Porsche, ¿cierto? Okay. ¿Por qué necesita salir usted a hacer declaraciones o entrevistas como estas, en ese caso, abogado? Interesante pregunta, María Fernanda. Lamentablemente nos vemos emplazados a buscar estas vocerías y estos espacios de opinión para manifestar una preocupación que realmente ronda, yo creo que no solo en el holding municipal, sino en toda la ciudadanía. Me voy a permitir explayar para hacerlo suficientemente claro y no confundirla ni a usted ni a la ciudadanía, que es a quien finalmente nos debemos. Con la salvedad de que lo interrumpimos cuando pensemos que sea necesario, ¿okay? Por supuesto. Okay. Solo sí le rogaría que me deje terminar la idea. El 1 de mayo del año 2025, de parte de la Agencia de Tránsito Municipal, miembro del holding municipal de Guayaquil,
se presenta una denuncia ante la autoridad competente, que es la Fiscalía General del Estado, respecto del cometimiento de un presunto delito entre personas vinculadas laboralmente a la Agencia de Tránsito Municipal y personas exógenas a todo el holding municipal, más bien pertenecientes a otras instituciones públicas, que estaban desarrollando presuntamente actividades ilícitas. ¿Qué es el ilícito que cometen estas personas? Otorgar prebendas a favor de infractores de tránsito ya sentenciados para que no cumplan, por ejemplo, su pena en la cárcel que le corresponde, para que obtengan certificados médicos, por ejemplo, para que pasen su pena en un hospital o en una clínica particular. Hasta ahí estamos claros. El día 21 de octubre del año en curso, el señor alcalde Aquiles Álvarez comparece ante una comisión del legislativo y hace una pregunta que todos los ciudadanos nos planteamos en este momento. ¿Qué hacía un Porsche Cayenne parqueado apenas 3 minutos después del allanamiento del ciudadano Iván B., imputado de terrorismo por reventar una bomba en la bahía? Y da la pequeña casualidad que este carro de alta gama, en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, creo que ninguno de los tres tenemos la más mínima duda de que la isla Trinitaria definitivamente no es el lugar más seguro que tiene Guayaquil, llega, pero la pequeña casualidad es que ese Porsche Cayenne pertenece al grupo empresarial de la familia del presidente de la República. Y aquí no se han otorgado respuestas lo suficientemente claras como para poder sacarnos del imaginario social esa pregunta planteada por el alcalde. Y el día 22, esto quiere decir al día siguiente de que el alcalde plantea esta pregunta, entre otras, como por ejemplo, ¿qué pasa con el caso Progen?, donde hay 140 millones de dólares que los desaparecieron por arte de magia? ¿Qué pasa con los niños de las Malvinas? Y una serie de denuncias que plantea el alcalde ante esta comisión legislativa. El día 22, 24 horas después, allanan casas y allanan oficinas de Procuraduría Judicial del ATM, y se crea una narrativa con tal de borrar lo planteado por el señor alcalde. Que se relaciona con el caso que usted aclaró al principio. Así Me callo y te dejo. César, sí, permítenos interrumpirte en este momento. Estoy de acuerdo con que hagas este breve recorrido de nuevo que has nombrado, porque es necesario. No todo el mundo conoce el caso Porsche y me sorprende, ya, pero digamos, los que estamos en el medio ya hemos escuchado varias veces cuándo inició, cuándo se lanzó, cuándo estuvo el alcalde ahí, ¿no? Yo creo que la pregunta ya no debería de ir por qué hacía el Porsche ahí, porque en teoría la respondieron. Yo sé que primero era el nombre de una chica, luego el nombre de la hija, luego esta casa no era mía, luego era la vecina. Creo que ahora lo que deberíamos estar planteando es otra pregunta, porque de alguna u otra forma ya respondieron qué hacía el Porsche ahí. ¿No te parece? Sí, ya puedo. Sí. Me fascina este ejercicio tan democrático, otorgarnos la palabra de forma tan educada y tan correcta. Así somos. Me fascina. Después de 5 minutos cambiamos todo. Vale. Hay otros espacios donde atropellan con preguntas. Este también puede ser. Dele, aproveche el tiempo. Le pido, abogado, señora Perrone, que tenga compasión de este humilde servidor. Va. Yo creo que la pregunta no está respondida, mi querido Juan Sebastián, y permítame disentir públicamente con usted a la altura. Y disiento públicamente con usted porque, primero, como usted bien lo señaló, no sabemos si la señora se llama Amanda o se llama Erika. ¿Usted sabe quién es el empleador de la señora? Industrial Molinero o Grupo Novoa. Porque son dos personas jurídicas distintas. Correcto. ¿Usted sabe quién la llevó a la señora? Si el chofer o fue ella quien manejó el carro. Porque hay dos versiones distintas. Entonces, mientras aparezcan estas diatribas que únicamente generan más opacidades sobre las declaraciones otorgadas de parte de la defensa técnica del grupo empresarial, lamentablemente no tendremos las respuestas adecuadas. Pero insisto, entonces la pregunta ya no debería ser qué hacía un Porsche ahí, sino quién lo manejaba. No, yo creo que la pregunta sigue ahí. ¿Qué hacía ese Porsche? Con una respuesta coherente, ínfimamente coherente, porque nos están tratando de mutilados mentales. Y aquí se pretende perpetrar el asesinato de la verdad. Una verdad que está buscando ser parida a gritos, pero que quieren ocultar, creando distractores de opinión como los allanamientos del ATM. ¿Cómo es posible que nosotros inicialmente, siendo los denunciantes, ahora somos los denunciados? Okay, y se genera
Discúlpeme. Siga, pero cabe también la pregunta, qué coincidencia que justo el lente de la ATM estaba justamente en la casa, que ya no es color chicle, y que estaba justamente grabando todo eso. O sea, de repente, ¿por qué? ¿A usted le parece una coincidencia? Es que, mire, No, yo le pregunto a usted cuál es el criterio del ATM de Segurep para fijarse en ese detalle. Es que ahí vino una excelente corrección de parte suya. Primero, que no eran cámaras ni eran vehículos del ATM. Segurep. Sí, sí. Eran las cámaras de Segurep que están colocadas de manera fija, estimada María Fernanda. Y esas cámaras registran lo ocurrido 24/7 en el lapso de 30 días. No es que estábamos haciendo una prosecución del caso o un seguimiento puntual. Más allá de que sí otorgamos a la Fiscalía en 2 ocasiones el seguimiento total del traslado de Iván B., primero en una moto, donde arroja esta mochila con una bomba en la bahía de Guayaquil, explota la bomba, el señor toma un vehículo, un Nissan Sentra, y se dirige hasta su casa. Da la pequeña sorpresa y la pequeña casualidad, estimada María Fernanda, que en estos casos la justicia no solo es ciega, sino también es torpe. Toman el celular del señor y se niegan a explotarlo porque sacan la burda excusa de que está bloqueado. Ahora, le pregunto, en este recorrido que hace las cámaras de Segurep, que ha impedido que se cometan 144.000 delitos según las cifras que ha dado Segurep, ¿no le hizo el seguimiento luego de la casa? Si el Porsche llega a la casa, se bajan, se suben, se bajan, ¿y luego qué? No es que no hay seguimiento de ese Porsche que le llamó la atención. Nuevamente, el seguimiento de las cámaras tiene un respaldo de 30 días. Sí. Si no fui claro, permítame ahondar en el tema. Tomamos el día de hoy, 28 de octubre del 2025. Tenemos hasta el 28 de noviembre ese respaldo. Estamos en este momento haciendo todas las diligencias técnicas, informáticas, para poder obtener el siguiente registro de dónde salió ese Porsche Cayenne, que es en la Isla Trinitaria, y cuál fue su destino. Sin embargo, el respaldo que nosotros tenemos y lo que nosotros emanamos a la Fiscalía fue la trazabilidad de Iván B. en su Nissan Sentra hasta llegar a su domicilio. Ahí llega la policía, lo toma en flagrancia, se lo lleva, llega el Porsche. 3 minutos después llega el Porsche, y lo que vamos a hacer, porque es que el Porsche no es un vehículo que estaba en tela de duda. Entra en tela de duda a partir de que se parquea en la casa de un allanado por terrorismo. Total, y luego viene y más la bulla si pertenece a esta empresa relacionada con el presidente. Pero creo que yo no pregunté bien, planteo nuevamente. Se quedan viendo el Porsche, la cámara, y nunca más le hacen seguimiento a partir de eso. Ya me explicó lo de los días. Lo que le pregunto es que si solamente la cámara queda captando el momento que se va el Porsche y no hay seguimiento adicional. Estamos en la búsqueda del respaldo informático técnico, porque únicamente tenemos un respaldo de 30 días. Disculpe que le conteste lo mismo, sí, es que la pregunta es la misma. Nosotros tenemos el seguimiento o la trazabilidad del Porsche, sí, por 30 días en nuestros respaldos informáticos. Sí, lo que estamos tratando de hacer es de desbloquear ese respaldo que lamentablemente se borra, porque comprenderá que todos los días hay que hacer seguimiento con las cámaras. Yo me refería al mismo día. No hay seguimiento ese mismo día cuando el Porsche se va. Tiene que haber seguimiento, sí, pero creo que estoy... O yo estoy sin entenderle, porque digo, me entiendo que hay seguimiento hasta que llega, no entiendo por qué no hay seguimiento cuando se va. Usted dice que sí. Nosotros no le hicimos seguimiento al Porsche. El Porsche aparece en escena en el momento que se parquea afuera de la casa de un imputado por terrorismo. ¿Y cuándo le llama la atención? Porque... ¿Cuándo le llama la atención? ¿A usted no le llamaría una atención? No, yo no le voy a contestar eso. Yo le digo, ¿en qué momento la Segurep dice, oye, mira, hay un Porsche ahí? ¿En qué momento lo hace? En el momento de que después de 3 minutos de ser allanado el ciudadano en su domicilio, Iván B., imputado por terrorismo, aparece un carro de alta gama. Que digan lo que digan. No importa el valor ya y el año. Ya no, es que sí importa, es que todos esos detalles importan. Mi querida María Fernanda, si a usted le parquea un vehículo de $80,000, no se le hace llamativo en cualquier lugar de la ciudad, no se llega a uno de los barrios más pobres y azotados directamente por la delincuencia organizada del país. Yo le decía que de repente no importa tanto ahora, porque una cosa es un Porsche del año 2024 que uno del año 2011. No deja de ser un carro de alta gama. A eso me refería, a disminuir. Pero yo insisto en mi pregunta y voy a ser necia, lo siento. No, la última vez. Quiero ser mediador en esa pregunta.
El Porsche no estaba en caso de duda, entonces no le hicieron el seguimiento en ese momento. Entonces ahora hay que buscarle porque sí se pone en duda qué hacía el Porsche ahí. Lo que estaba en cuestión era el Sentra que se parqueó en una casa. Y porque lo vieron en una casa... ¿No te gusta? No puedo con Así eso. es como yo lo entiendo, no sé si... Pero es que, yo sí lo entiendo. Yo creo que es clarísima la entiendo, explicación y efectivamente es correcta. Sí, o sea, pero si me trepo en un Sentra, después de haber botado una bomba en una moto, el vehículo que se pretende seguir es el Nissan Sentra. Hasta ahí le llego. Luego aparecen de 3 minutos. 3 minutos. ¿Ya? Se parquea un Porsche. Sí, lo que digo es que un si carro te de alta llama la gama, atención el carro de alta gama que llega luego de 3 minutos, ¿cómo es que no te llama suficientemente la atención para hacerle el seguimiento en ese momento? No sé si me explico. Ya me dijo le voy a contestar de la siguiente forma. Usted sí sabe intérprete, por favor, la segunda. Pero me alegra enormemente que haya sido el mío. Usted sí sabe, mi querida María Fernanda, de que el Porsche, el famoso Porsche en cuestión, debería ser contestada esta inquietud y cuantas aparezcan por parte de la Fiscalía General del Estado. Es la Fiscalía la obligada a realizar cuantas preguntas sean necesarias respecto de todas las personas que aparecen involucradas aquí, porque ese es el trabajo de la Fiscalía y de la Policía Judicial. No es trabajo de la municipalidad, no es trabajo de Segurep. Nosotros como ciudadanos, al igual que usted, que me alegra que de hecho se planteen estas preguntas a la ciudadanía, es que hay que preguntar y el poder tiene la obligación de contestar. Pero cuando no se contesta, lamentablemente existen este tipo de dudas. Pero más bien su interpelado debería ser el fiscal. Porque un fiscal se abstiene, ¿por qué no llama a las personas involucradas? ¿Por qué no le llama a él la atención un Porsche Cayenne? ¿Por qué no se nos pidió a nosotros la trazabilidad del Porsche, como usted lo está requiriendo en este momento, sino que más bien se abstuvieron de formular cargos contra Iván B.? ¿Usted sabía que el señor Iván B. está más libre que usted y yo juntos? Sí, ¿qué es lo que le llama? No sé, yo estoy muy libre. ¿Qué es lo que le llama a usted la atención del Porsche, más allá del costo? Le llama enormemente la atención la incapacidad absoluta que tuvo el poder de contestar por más de 10 días. ¿Eso? Mientras el poder se demore tanto tiempo, mi querida María Fernanda, y ahí me voy a permitir hacer, como ha sido tan diáfana la entrevista, me voy a permitir hacer una broma. Si yo me demoro 10 días en contestarle a mi esposa, ¿qué hacía fuera de un lugar determinado? Claro. Ese compa ya está muerto. Se ejecuta la pena de muerte sin el más mínimo de compasión. Ya, pero a mí me parece que es una cuestión política. Aquí, ¿qué es una cuestión política? Sí, es una política, es un ataque, es a aprovecharse el momento, el presidente, las bombas, crear toda esta idea de que es el gobierno nacional que está haciendo los autoatentados. Diciendo para totalmente justificar. como usted. Es un tema político al momento de utilizar estas declaraciones del alcalde, 24 horas después generar un allanamiento y decir de que hay chone killers en la agencia de tránsito municipal. Hasta ahí lo dejo. Pero, claro que sí. Porque esta vez vamos a hacer una excepción. La segunda parte es importantísima. Me voy rápido a la pausa. Te prometo que te voy a dejar preguntando. Ok, vamos a la pausa. Que estoy pasando bien. La ruta de la innovación, vamos, Gerardo, se vive en grande. En el Summit and Fest de Innovatec del 20 al 23 de noviembre, la Universidad Estatal de Milagro UNEMI será el punto de encuentro de la tecnología, el emprendimiento y la creatividad. 4 días de conferencias, talleres, ferias, networking y el Grand Fest, donde estarán artistas como Lennox o Rakim y la Sonora Dinamita. Vaya combinación. Además, speakers de alto nivel como Yokoi Kenji y Mauricio Hoyos. El acceso al Summit es gratuito con registro previo y el Fest con una donación solidaria desde $2. Conéctate con el futuro. Regístrate en www.innovatec.io. Innovatec by Foundation Misión Ecuador. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía.
Vamos violento por cuestión del tiempo. El abogado César Poveda nos acompaña. Estamos hablando sobre el caso Porsche y también sobre la denuncia que hay, allanamientos que se hicieron a la ATM y tanto en Guayas, en Guayaquil y en otra parte del país, no me acuerdo. Bueno, fueron 2 allanamientos múltiples que se realizaron. En relación a denuncias presentadas, ya usted nos aclaró la primera parte, es la ATM la que presenta la serie de denuncias. Nos quedamos en la relación o la presencia de Chone Killers dentro de la ATM de Guayaquil. Es correcto. De forma abrupta, por decirlo menos, para calificar con un sustantivo, con un adjetivo a las declaraciones emanadas desde el poder, se establece la narrativa de que existen Chone Killers en la ATM que operan para otorgar prebendas. Esto quiere decir, se trepan en la denuncia presentada por la ATM el 1 de mayo del 2025 y lo vinculan directamente con los Chone Killers. Cuestión que, si fuera cierta, estimada señora Perrone, tenga la plena certeza que la administración municipal no va a titubear jamás en querer sacar a estos malos elementos, y si estuvieran vinculados, seremos los primeros en coadyuvar a todas las autoridades del caso para sacar a esta lacra social de una institución como la ATM. El problema es que no se otorgan nombres, no se otorgan cargos, no se otorga una trazabilidad del delito, no se dice cómo y cuándo operaron los Chone Killers en la ATM. Irónicamente, la ATM está presidida por el primo hermano del presidente de la República, el señor Antonio Noboa. Ergo, algún advenedizo podría conjeturar que Antonio Noboa es el presidente de los Chone Killers. Entonces, no podemos ser tan irresponsables al emanar una opinión, porque cuando se le emana desde el poder, se convierte en un acto intimidatorio. Esta ciudad no se va a dejar amilanar por ningún tipo de declaración irresponsable de parte del poder. César, y por ahí también va mi duda, porque justamente lo que tú estás comentando es que ellos presentan esta denuncia de Chone Killers sin un respaldo, ¿no? Pero lo que yo te quiero decir, tú estás haciendo de vocero de este caso, ¿hasta dónde van a llegar? Porque para mí no es verdad que dato mata relato. Hoy en día es todo lo contrario. El relato está matando cualquier dato. Y si ellos dicen algo, por poner ellos y ustedes, digamos, por poner dos bandos, ellos están ganando esa narrativa. Y ustedes, en algún momento, o tienen que dejar de hablar de esto porque tienen que seguir con otras cosas, o hasta dónde van a llegar, porque insisto, o sea, tú puedes tener los datos, tienes esto, te falta, como bien decía María Fernanda, que es la nueva fiscal de RTP, ¿dónde iba el Porsche? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar para que realmente este relato, con los datos necesarios, llegue a formar la narrativa que realmente les importa a ustedes? Voy a disentir también con usted, estimado Juan Sebastián, por una sencilla razón: nosotros no tenemos una narrativa. Respeto como el que más el hecho de que se pretenda posicionar en el tablero actual de que los relatos pueden matar los datos. Yo soy un convencido de lo contrario. Si a mí se me está diciendo, porque estudié para eso, y usted me está diciendo que he estudiado para nada. Si usted me dice de que en este país, lamentablemente, el mito campeará sobre la verdad, eso es lo que me resisto totalmente eso es lo que te digo, a bajar la cabeza ante esa premisa. Buenísimo. Porque no voy a claudicar, y mucho menos el señor alcalde, y aún menos la ciudad, frente a este tipo de atropellos. Si ellos están planteando el hecho de que existen Chone Killers, nosotros debemos de exigirle al poder el relato exacto, los datos, los nombres, los cargos, cómo se opera. Pero si ellos se trepan en una denuncia que nosotros hicimos el 1 de mayo del 2025 desde la Agencia de Tránsito Municipal, en la que pedimos a la Fiscalía que se investigue el presunto cometimiento de un delito, que son estas prebendas que ya expliqué en la primera parte, ¿cómo se puede decir ahora que están los Chone Killers dentro de la Agencia de Tránsito Municipal con tal de callar esta verdad que busca ser parida a gritos? ¿Qué hacía el Porsche? Usted tampoco puede decir que no hay Chone Killers dentro de la ATM. No, pero no me atrevería directamente a enunciar
una barbaridad de esta naturaleza. Es como, llevémoslo al siguiente punto, estimada María Fernanda. ¿Qué pasa si yo soy tan ligero para decir de que como existen mafias hospitalarias, y todos sabemos que existen mafias hospitalarias, el Ministerio de Salud Pública en su totalidad es una entidad que opera a favor de los GDOs? Llámense los lobos, llámense los choneros, llámense los chonakillers, cualquiera de estas bandas que lamentablemente tienen aterrorizada a la ciudadanía. ¿Puedo ser yo tan ligero sin otorgar ningún nombre, ningún cargo en la trazabilidad del delito? Son declaraciones, lamentablemente, son declaraciones ligeras que únicamente buscan opacar una verdad total. Y la verdad total es la declaración del alcalde pidiendo preguntas a respuestas que todavía no se han presentado. O sea, no son verdades lo que dice el alcalde. El alcalde tiene inquietudes, tiene preguntas, tiene cuestionamientos. Hay hechos, pero que no sabemos por qué ocurrieron. Pero sí existen verdades. ¿Cuál es la verdad? Por ejemplo, que se soltó a un ciudadano, Iván B. Es un hecho, sí. Pero son verdades, pues. Sí. Los hechos son verdades, mi estimada María Fernanda. Y si seguimos cómo las cuentan. Y si seguimos cayendo en el hecho de que un ciudadano que se demuestra perfectamente que botó una bomba en la bahía y lamentablemente se lo suelta y está más libre que usted y yo juntos, aunque usted diga que es muy libre, pero es que lamentablemente no podemos caer en esa diatriba y tenemos que señalar, claro, con preguntas, pero también con verdades absolutas como la que señala el alcalde. ¿Usted sabe cuántas personas se liberan? ¿Cuántas personas detenidas por cierto tipo de delitos o supuestos delitos se liberan? Lo que llama la atención y uno puede llegar a pensar que es político es que solamente se fijen en ese caso, no en el resto, en la ciudad que ha sido más golpeada por la delincuencia. Pero es que yo creo que en este momento usted me está emplazando a mí a que le conteste datos respecto de la Fiscalía. No, yo no estoy emplazando a eso. Yo más bien le pregunto por qué este caso particular le llama la atención, una ciudad que es totalmente golpeada por la delincuencia. Lo voy a invitar otro día, relájese. Vamos ya, porque tengo el otro entrevistado en la línea. César, muchísimas gracias. Como yo siempre lo que digo en privado, lo puedo repetir en público, decía que de este caso en particular, que por la forma en la que se ha presentado pudiera leerse como político, pero que también del otro lado lo que me llamaba la atención era que se hubieran tomado 10 días para hacerle una respuesta no a la alcaldía, sino a la comunidad, la respuesta por parte de la empresa más que del gobierno, porque del gobierno no ha habido respuesta. Antes de la empresa. Sí me gustaría decirle el porqué de la relación. No. La relación es por un día después. Álvarez declara en la Comisión del Legislativo el 21 de octubre y el 22 nos allanan y nadie se pregunta ni siquiera en este momento qué pasa con la bomba de Mall del Sol. Con eso me retiro. Muchísimas gracias. A usted, el abogado César Poveda nos acompañó. Vamos a darle paso ya al siguiente entrevistado, Julián Pérez. Él es jefe de biodiversidad de la Facultad de Ciencias de la Vida del ESPOL. Hola, ¿cómo está usted? Lo veo. Tiene el micrófono apagado, si nos ayuda con eso. Ahí está, perfecto. Hola. Gracias ¿Cómo a usted. Están? Muy buenos días todavía. Todavía son buenos días, claro que sí. Yo me encontré con esta nota y dije, no, tenemos que conversar sobre eso, porque a veces son titulares que asustan mucho o que preocupan más que nada. El titular decía así, que la construcción como tal, de forma general, generaba el 40% de las emisiones de CO2. ¿Eso pasa también en el país? ¿Se puede medir eso? Bueno, sí, de hecho, o sea, el tema es que hay que estructurar o definir en realidad de dónde provienen las emisiones de CO2. Entonces, eso es importantísimo tener en cuenta. Entonces, de por sí, no es que el hecho de construir implique este 40%, sino son todos los subprocesos que están detrás de la construcción. Por ejemplo, producción de cemento, producción de acero, transporte de materiales. Entonces, a la larga, todo eso va sumando para hacer que el hecho de construir un edificio, que la construcción en general, aporten este 40% de los gases de efecto invernadero y en particular el CO2. Julián, entonces, dime. ¿Cómo estás? Juan Sebastián Iturralde te saluda. ¿Cómo estás? Justamente en ese sentido, lo interesante sería escuchar propuestas para que eso baje, ¿no? ¿Verdad? Porque la construcción no puede parar. Al menos hoy en día, digamos en Ecuador, la población aumenta cada año, entonces, y necesitamos más vivienda, necesitamos más construcción, más hospitales, todo lo que fuese. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que se pueden proponer para que la construcción no represente ese 40% de las emisiones? Es una excelente pregunta y justamente es uno de los desafíos más grandes de la humanidad moderna. ¿Por qué? Porque uno de los condicionantes es tratar de buscar materiales alternativos que tengan una resistencia similar y puedan ser utilizados para construir. Pero esa es parte justamente de la investigación que hay que realizar.
Otra actividad importante que hay que considerar es empezar a pensar justamente en la compensación de carbono. ¿A qué me refiero? Se hace un cálculo, voy a decirlo bastante básico más o menos para poder entender si por ejemplo, una construcción, considerando todas las actividades, genera 10 millones de toneladas, entonces con ese cálculo poder proteger un área y restaurar un área que tenga una compensación equivalente. Entonces, a la larga, ¿qué es lo que se conoce como carbono neutro? Cuando tienes emisiones, recuperas emisiones por un lado y se genera la neutralidad. Que hay que tener cuidado también porque a veces puede generar un poco de greenwashing o en unos casos está asociado a actividades productivas más que netamente de conservación, pero se puede realizar este balance. Entonces es importante hacer la medición de los cálculos de la huella de carbono que genera no solo la construcción, sino en realidad cada industria, cada empresa, para poder mantener nuestro balance. A la larga, en un futuro no tan lejano, justamente esa cantidad de carbono que es liberada de la atmósfera es la que va a hacer la diferencia entre las diferentes variables que están siendo puestas por los científicos, justamente en la COP30 que están bastante cerca. Sí, y por eso yo también te pregunto, o sea, al final entonces no es que hay una alternativa cercana o real que podría bajar estas emisiones en la industria de la construcción. Realmente hay que buscar alternativas y procesos. No hay una cercana a corto plazo. Esto es algo que tiene un mediano y largo plazo. De hecho, lo ha tenido bastante. Se ha hablado de esto ya varias décadas posiblemente y recién estamos empezando a buscar esta solución. Entonces, por ejemplo, una de las consideraciones es usar biomateriales que son actualmente utilizados de forma experimental, por ejemplo, el uso de hongos para hacer estructuras que son similares a cemento. Se puede, se reduce mucho la huella de carbono, sí, pero hacer el cambio a nivel global y masificarlo suele un problema, inclusive que tiene que ver con las limitaciones del mercado. O sea, es un tema también no solamente de la actividad constructiva, sino de demanda de mercado. Entonces debemos no solamente tener los resultados que los hay, sino ya sea desde la perspectiva de políticas públicas o desde la perspectiva de las decisiones de las empresas, optar por estas condiciones, pero ya es algo que tiene que ver con el ser per se y no necesariamente con toda el cambio a nivel global. Ahora, Julián, ese 40% de CO2 que genera la construcción es la sumatoria de la elaboración de materiales, es decir, es una acumulación de, qué sé yo, el cemento genera tanto para su elaboración y van así incrementando. Y de ese porcentaje, ¿cuánto representa la construcción como actividad, no los elementos que utiliza para hacerlo, los materiales? Ya, no hay un cálculo específicamente del proceso constructivo como tal, porque eso va a variar dependiendo, por ejemplo, el área como tal que se va a cubrir, dependiendo de los materiales finales que se van a utilizar, dependiendo, por ejemplo, si es que la construcción es un lugar donde tiene energías renovables, porque igual hay que usar electricidad y esta electricidad tiene energías renovables, o viene con energías de hidrocarburos. Entonces, eso varía bastante, por eso justamente los estimados es del proceso de la construcción desde el inicio al fin, que es a la larga lo que se tiene que realizar. Recordemos que hay principios de transversalidad, hay principios como de la cuna a la tumba. La responsabilidad no solamente es de la última parte, sino de una cadena de eventos que tienen que ser controlados. Ok. ¿Se compensa en algo esa contaminación con las tecnologías que se utilizan ahora en la construcción, pero, por ejemplo, poner más espacios de luz para consumir menos energía? ¿Se compensa un poco? Te doy un ejemplo. El experto es usted. Sí, justamente eso, tener opciones que sean ecoamigables, que así se llama actualmente, puede ser inclusive soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, aparte de lo que tú mencionas sobre iluminación, que es básico actualmente, también el uso, por ejemplo, de techos verdes para reducir la temperatura de los edificios, el hecho de que la construcción tenga inclusive esta asociada a la dirección del viento, la ubicación espacial, permiten que se tomen otros factores que puedan disminuir el consumo de energía per se, que no sería la construcción directamente, pero la área sí es un resultado de la misma. Recordemos que la construcción acá cuando se construye, pero igual el edificio, el puente, la casa, va a seguir en funcionamiento. Entonces hay que optar por estas medidas, es importante. ¿Hay alguna diferencia en esta elevada producción de CO2 si haces una casa, si es una construcción horizontal o vertical? Bueno, depende Todo depende. Hay varias variables, correcto, siempre va a depender. Porque a veces digo por extensión, dependiendo del tipo de casa también, ¿no? Es que a eso voy.
El tema es que cuando tenemos una casa más grande, pero con menos personas, por ejemplo, a la larga el uso de CO2 va a ser menos denso, pero en cambio en una construcción que es vertical, si vemos que, claro, hay una casa sobre casa, el uso y el consumo del CO2 va a estar sumado para toda la zona, entonces a la larga sí sería mayor consumo cuando esté en utilización. Ya, pero por ejemplo, si es que la casa que es horizontal está construida en una zona ya intervenida, ya, se reduce mucho el, el- la cantidad de CO2 que se utiliza porque ya el área está intervenida previamente, pero si la casa se hace en un área boscosa, por ejemplo, ahí va a haber mayores emisiones de CO2 porque van a tener que cortar esos árboles, van a tener que esos árboles ser manejados como desechos y estos desechos van a provocar nuevamente CO2. Entonces, es un ciclo hasta cierto punto interminable que hay que ir viendo paso por paso, elemento por elemento, para tener un control de verdad. Julián, y una pregunta un poco personal. Cuando tú ves una construcción, ¿ves progreso o ves contaminación? Wow. Depende. Una pregunta interesante. Bueno, sí, depende, ¿no? Me Actualmente encantó. hay bastantes construcciones que están tratando de hacer las cosas bien. Entonces, pero también veo algunas que son problemáticas Que desde el te dan punto de vista tos. ambiental. Por ejemplo, sí, 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 me dan ganas de muchas otras cosas también. Pero bueno, Ok. en sí, por ejemplo, vemos en el caso de la organización, obviamente no voy a mencionar cuáles, pero hay unas que, por ejemplo, no tienen áreas verdes, ¿ya? Y eso lo que hace es acumular más gente en menos espacio, que a la larga, además de que acrecentar la contaminación, también disminuye la calidad de vida de las personas. Pero hay otro tema. Si no hay esa forma, entonces la otra forma es construcción vertical. Entonces es importantísimo tratar de como que masificar perdón, no es masificar, sería ser más eficientes en el uso tanto del espacio como de recursos para reducir la huella a la final, que es lo que se requiere. Ujú. Julián, agradecerle por haber estado con nosotros, ¿ah? Como siempre, es un gusto, fue bastante Apreciamos, interesante, apreciamos mucho. y especialmente la última pregunta me gustó bastante. No, a mí fue la mejor pregunta, o sea, realmente fue fantástica. Buena pregunta, válida. Gracias, Julián, un Julián. abrazo, gracias. Gracias. Pasen bien. Julián Pérez, él es jefe de biodiversidad de la Facultad de Cámara de Ciencias, perdón, del Espolo. Oye, de verdad me gustó mucho, porque hay diferentes lecturas. Y eso pasa mucho incluso a los propios habitantes de un sector, Claro. que cuando ven demasiado desarrollo dicen, ya, esto no es vida, esto no es prosperidad, esto, qué abuso, hasta dónde. No quiero un puente. No quiero un Sí, puente. sí quiero. ¿Hasta dónde crecemos? ¿Cuándo Sí. vienen las inversiones? ¿Fuera nuevos colegios? Es que al final es subjetivo. O sea, a cada uno le llega de diferente manera. ¿Tú crees que depende mucho de la edad? Sí. Sí, pues Sí. si yo ya tengo 75 años, 80 años. No quiero un centímetro más de construcción aquí déjame, así. si aquí ya. O sea, ay, que va a Ya me cambiar voy a morir. sí, en 5 años tus nietos van a tener. ¿Qué me importa mi nieto? Qué visión más egoísta la tuya, pero válida. Ok, es personal. Termina siendo así. Sí, difícil, pero las ciudades y los países están hablando siempre de construcción, de desarrollo y de crecimiento. Igual progreso. Igual progreso, pero ahí la Pero no variable necesariamente es, lo es. no necesariamente mayor crecimiento es bienestar. Sí. Depende mucho de lo que busques. Pero ¿cómo dices eso? Sin que suene atraso, a retroceso, a estancamiento. Porque deberías de tener otras áreas cubiertas para decir eso. Porque también creo que no hay un elemento que tú puedas considerar dentro de esta fórmula que es qué sé yo, el valor social de la importancia de la tranquilidad, el valor humano que puede tener algo que construyes. Sí. El uso puede ser. Puedes utilizar, y justamente podría ser un ejemplo, buen ejemplo por la coyuntura ahorita de Galápagos. Galápagos para mí no necesita un desarrollo urbanístico, no necesita un desarrollo industrial. Para mí Galápagos ya tiene todo lo que una persona quisiera buscas tener, ahí. lo que buscas como para retirarte de la vida, Eh, ¿no? Para, sí, retirarte del trabajo La y tener la última vida. frontera ya, Sí, la digamos. última frontera. Entonces, ahí es que puedes decir, aquí lo tengo todo. Ok, te Hay lugares que entiendo. no lo tienen todo. Bueno, también hablábamos del páramo, ¿no? ¿Qué tanto Sí. el desarrollo o la tecnología debe llegar a determinados lugares? Si tú te comprometes, yo me comprometo y comprometo a media humanidad
a que el próximo programa disminuimos los invitados y le echamos más a la plática. No, siento que no conversamos nada hoy. Sí, yo también, así que te toca venir, no. Me comprometo si tú te comprometes. El jueves vengo, creo, sí. No, si dices creo, ya no te comprometes. Señores, gracias. Ya está Giovanni Ginata afuera, listo para su programa. Gracias por escuchar. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.